Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros, aprendiendo, estudiando este libro, el primer libro de Samuel. Ya llegamos al capítulo 15, estamos llegando y estamos reflexionando como para entender, para saber a través de estas narraciones maravillosas. Hoy, nuestro tema principal se centra en esta guerra. En el capítulo 15 comienza con esta del 1 al 6. Los primeros versículos, la guerra contra Amalek. Escuchemos y luego comencemos a reflexionar, entendamos en nuestra exégesis, en nuestro estudio, lo que el Señor nos quiere también a nosotros ayudar a entender. Samuel dijo a Saúl: fue el Señor el que me envió a ungirte rey de mi pueblo Israel. Por eso, escucha ahora las palabras del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. Voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo a Israel al cortarle el camino cuando éste subía de Egipto. Ahora ve y derrota a Amalek. Conságralo al exterminio con todo lo que posee y no lo perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y pequeños, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telam. Eran 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Judá. Luego avanzó hasta la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Entonces Saúl avisó a los kenitas: vamos, retírense de en medio de los amalecitas y bajen, no sea que los trate igual que a ellos, porque ustedes han sido benévolos con todos los israelitas cuando bajaban de Egipto. Así los kenitas se retiraron de en medio de Amalek. Muy bien, queridos amigos, aquí entonces este capítulo 15 nos muestra el motivo también, ¿verdad?, del por qué. Después, cuando Samuel, ¿verdad?, le dice a Saúl, este es un mensaje del líder espiritual de Israel para el líder político y militar de Israel. Entonces es Samuel, ¿verdad?, una vez que aquí ellos pasan revista todo lo que tenemos como batalla, todo lo que tenemos como nación, todo lo que tenemos como frontera, todo lo que tenemos entonces como descendencia. Incluso es muy interesante cómo había finalizado el capítulo 14, versículo 47 hasta el final, ¿verdad?, el 52. Y ahora en esta guerra de Amalek, Samuel de nuevo entra en acción y él es Samuel quien le dice entonces a Saúl como líder espiritual para entrar en acción, a este líder político, a este líder militar. El mensaje era claro:
castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Castigaré. Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor, ¿verdad? Por medio de Samuel al rey, ¿verdad? A Saúl, que tiene que obrar. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Dios claramente le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que llevara juicio total contra los amalecitas. Entonces es una orden de Dios, es una orden que tiene que ser cumplida. Primero por Samuel, por el hecho de que él tiene que comunicar y se lo tiene que decir a Saúl. Y Saúl ahora que tiene que ponerse en campaña y hacer lo que el profeta Samuel se lo está pidiendo. Destruye todo. Este verbo hebreo, jejerim se dice, jejerim, destruye todo. Es usado 7 veces en este relato. 7 veces. Es decir, es una verdadera destrucción. Ciertamente se enfatiza la idea de un juicio total y completo. Y aquí te pone también la causa. Tienes que destruir totalmente, destruye todo. Esta era la forma, ¿verdad? Como ellos están pensando, esta es la forma como el autor sagrado quiere dar a entender que la única manera de salir airoso, la única manera de salir adelante con la, entre comillas, la pureza que siempre encontramos en la Biblia, porque se busca la pureza, se lucha por lo máximo, por lo auténtico. Entonces aquí le está diciendo, destruye todo. Tienes que destruir todo. Si no se destruye todo, si quedan chiquititos, es como ese virus, ¿verdad? Que está dentro del cuerpo, de la sangre. Si no se destruye todo, entonces la enfermedad volverá. Tiene un sinonismo, si queremos llamarlo de esta manera, o aquella idea que quiere transmitirnos de que el mal siempre tiene que ser arrasado por completo. Cuando uno deja el mal, aunque sea chiquitito, después eso vuelve a reproducirse y vuelve a su acción antigua. Al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esta es la causa, este es el motivo. Amalek se le había opuesto a Israel en cuanto que ellos estaban huyendo de Egipto, habían pedido permiso, queremos pasar por tu territorio, queremos irnos por aquí, estamos huyendo y sí o sí los vas a mantener. Nosotros no nos vamos a quedar en tu tierra, vamos a seguir, pero necesitamos cruzar, no podemos hacer de otra manera. Y sin embargo, ellos se habían opuesto a este camino que estaba haciendo Israel hacia la tierra prometida. Esto explica por qué los amalecitas deben recibir un juicio total. ¿Por qué ellos deben recibir un juicio total? Porque se habían opuesto en el camino cuando Israel estaba subiendo hacia Egipto. Siglos antes de esto, los amalecitas fueron el primer pueblo en atacar a Israel después de su huida de Egipto. Entonces ellos son los primeros ya en este caso en atacar a Israel cuando tenían que pasar por su territorio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres.
caídas, aún Él en mí confía. Del fango me ha levantado y con su amor me ha liberado. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Como un rayo a mí has llegado, fue directo al corazón, renovando toda mi vida, con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, 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 cambió mi vida. Christopher, alaba al Señor con tu guitarra. Boro, alaba al Señor con el bajo. Venga. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida. Si Jesús ha cambiado tu vida, díselo, díselo. Venga. Cambió mi vida, cambió mi vida, cambió mi vida, cambió mi vida, cambió mi vida. Voces, alaben al Señor. Chicas bellas, al centro. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida, cambió mi vida. Jesús, del polvo me levantó, cambió mi vida. Jesús, cambió mi vida cambió. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Jornada de sanación. Domingo 4 de junio, 12:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Donación
20.000 guaraníes para el sostenimiento del primer canal católico paraguayo, Ñande Yarañe. Eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 15 estamos comenzando. La primera narración la tenemos del versículo 1 hasta el versículo 6. Samuel dijo a Saúl: fue el Señor el que me envió a ungirte rey de mi pueblo Israel. Por eso, escucha ahora las palabras del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. Voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo en Israel. Bueno, entonces, miremos aquí. El primer elemento, 15.1, vuelve a reaparecer la figura de Samuel. Samuel es el líder espiritual. Samuel es el que está hablando siempre en nombre de Dios. El rey, el monarca, es el que tiene que escuchar. Saúl es el que tiene que escuchar al sacerdote, al profeta. ¿Qué es lo que Dios quiere? En cuanto que él tiene esa relación directa con Dios y trae la propuesta del Señor. Fue el Señor el que me envió a ungirte rey de mi pueblo Israel. Primera cosa, Samuel vuelve a recordar, y esto es interesante, es la autoridad. Es como nosotros decimos, atención, se la ve como reina, así que dere y poner eres para muy igual. Añan de yara iba a crecer, andere y poner en peñan de yara. Las iba a cueseve, hoy con Juan de Jevila rey, la tendo tan añemo y Juan con ave. Jaupeare, se allá pues Jaupe, Juan de Jevila, upe allá, o sea, eres el rey, ahora monarca. Upe se inde con Angar Genduanari, Juana, Baba Peña de Yara la Llorande. De ahí cu derico tante ne acane, ya potente la ya posee. Hay que escuchar, ¿viste? Los principios, los valores, lo que está representando el profeta, y eso es lo que sucede aquí entonces con Samuel, que se acerca a Saúl. Fue el Señor el que me envió a mí, allá por Juan de Jeví, allá batendo Taisalmo, para que seas rey. Por lo tanto, le mandó a Miguena, ella puso Camiguena, y Cuamiguena, obvia, y te ha puesto como rey de mi pueblo Israel. Por eso, ahí viene entonces el por eso. ¿Cuál es la consecuencia? Shero Moiguri Ave, Dere Ingina Peba lleva. Es casi como decirle, si yo te he puesto, vos me debes favores. Es casi como decir, me debes favores. Escucha ahora las palabras del Señor. Pero sin embargo, aquí nos cambia, ¿verdad? Porque si pensámoslo bien, aquí sería, bueno, ahora me tienes que devolver favores. Ya me acuende pea, lleva sea muy acuende pea. Pe vendene ingina, entonces con angan de, ya me acuende de jaite con angareñeme ea. Y por eso le dice, por eso, escucha ahora las palabras del Señor. Pero también, de cierta manera, el hecho de escuchar ahora las palabras del Señor está diciendo, yo no quiero favores para mí. Segunda hipotá y la sembaena. Sigo hipotandere gendu peñan de yara yerureande. Por eso se dan cuenta que este libro de Samuel es un libro político en realidad. Es un libro político. Esto es lo que nuestros políticos tendrían que leer y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que estamos al frente de una institución, al frente de las personas, al frente de las capillas, como coordinadores, como animadores, ¿verdad? Y entonces lo primero que le dice, debe ser favor porque cero muy igual. Nosotros tal vez enseguida vamos a pensar y vamos a decir, qué favor, voy dólar a votar, voy a votar pagando. O sea, nosotros ahí ya nos vamos enseguida y entendemos mal. Pensamos que podemos comprar eso. Si vos me haces un favor, ¿cuánto cuesta ese favor? Pero ahí entonces yo también ya estoy vendiendo. Me podés decir después, no, ya pagamos de la valea. No hay ningún favor allá para ese porque ya pagan de equity. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Ñande Yara, Ayema, todos los días, somos Sacañande, Boasañande, Beipó. Y hoy estamos iniciando con este hermoso libro de Tobías. Es como el Señor, Ñande Yara, Ñeru, Vive, Ayema, y Cuacañande, Ñande, Pesa, Ñande, Yayapoana, Pesa, Ñande, Yaguatábana. Yo, Tobit, seguí los caminos de la verdad y de la justicia todos los días de mi vida. Hice muchas limosnas a mis hermanos, a mis compatriotas deportados conmigo a Nínive, en el país de los asirios. En nuestra fiesta de Pentecostés, que es la santa fiesta de las 7 semanas, me prepararon una buena comida y yo me dispuse a comer. Cuando me encontré con la mesa llena de manjares, le dije a mi hijo Tobías: hijo mío, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive algún pobre que se acuerde de todo corazón del Señor y tráelo para que comparta mi comida. Yo esperaré hasta que tú vuelvas. Tobías salió a buscar a un pobre entre nuestros hermanos, pero regresó diciéndome: Padre. Yo le pregunté: ¿qué pasa, hijo? Y él agregó: Padre, uno de nuestro pueblo ha sido asesinado. Y así continúa la historia. Queridos amigos, aquí la historia de Tobit, Ñamoñé Buenuina, es un libro maravilloso, pero al mismo tiempo nos está pintando la característica. ¿Quién es Tobit? Tobit es una persona generosa, una persona abierta a la limosna, es una persona abierta a la generosidad, una persona abierta a sus hermanos pobres, una persona que quiere pasar la mano verdaderamente al que necesita. Aupeago, si yo que fuera ñandeña en tu monana lleva. Estamos hablando en tu semo a Tobit. ¿Por qué? Y porque te pide y te dice: hay que compartir los bienes que tenemos. No podemos acumular los bienes que tenemos. Tenemos que pensar, y por eso Tobit enseguida apenas se va a poner a comer, se va a poner a usufructuar de los bienes y de las riquezas que el Señor le ha regalado. Enseguida, oye, bueno, ma peña acá enseguida, mañana. Llego a recoger una vez y será pisar, llevo y condena. Ahora recoger una vez y será pisar, a lleva. No me ponáis ahí nada, dale, será. Le enseña incluso a su hijo: vete a buscarlo. Pero así ya comienzan también los problemas y nos damos cuenta que hay más problemas de lo que nosotros pensamos. Pidamos esta gracia para nosotros. Imitemos esta característica también tan linda de este personaje de la Biblia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio: una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio: un anillo de oro con brillantes. Tercer premio: un televisor LED. Cuarto premio: un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor, Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor, toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor, Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro, 1 Samuel, el capítulo 15, ¿verdad? Que hemos iniciado. Aquí hablamos de la guerra contra Amalek, ya se llama, de Samuel. Bueno, fue el Señor el que me envió a mí. Empezamos a ver, pero
escucha ahora las palabras del Señor. Pero ania que yete. Si hay mi entendeu beajina, lleva peñan de yara, se mbuacue, se lo genoivacue, se ayapo peñan de yara, oyerurebacue, se oyerurebacue. Pero cuando hacemos a sande. Pero por favor, versículo 2, escucha, escucha. Porque así habla el Señor de los ejércitos. ¿Y qué es lo que le dice? Voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo a Israel al cortarle el camino cuando éste subía de Egipto. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a preguntarle, yo soy de Yara. Yo voy a preguntar, voy a pedirle cuenta a Amalek. Va el ave bella po allí va. Va epena pepenaira la eva cuando Israel pidió permiso para pasar frente por tu territorio. Sin embargo, le cortaste el camino cuando éste subía a Egipto. Tú, Amalek, le cortaste el camino a Israel cuando él se estaba dirigiendo hacia Egipto. Entonces, importante que nosotros también entendamos a qué se está refiriendo todo esto, ¿verdad? Es el camino por el desierto cuando ellos están yendo hacia la tierra prometida. Aubeago dice que siempre vamos a encontrar situaciones difíciles. Hoy mante ana lleva la homoña de barrera, hoy mante hoy alguno y que dice peñan de ella poñaina lleva. O sea, son las dificultades, son los problemas, son todos los elementos que encontramos en el caminar diario. Y cuanto más, ¿verdad? Vamos creciendo también, nosotros nos damos cuenta que en nuestra vida los problemas, las dificultades van surgiendo y cada vez más y más también, ¿verdad? Ahora dice que Amalek se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Esto explica por qué los amalecitas debían recibir un juicio total. Siglos antes de que los amalecitas fueron el primer pueblo en atacar a Israel después de su huida de Egipto. Cientos de años atrás, mucho más atrás, dentro de la historia, el Señor dijo que traería juicio contra Amalek. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, toda la memoria. Fíjense que esta era una gran maldición porque para ellos la descendencia era lo esencial y lo fundamental, pero con voy a arrasar, nadie. Es decir, ustedes no se van a tener que eternizar. Yahvé dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahvé. Yahvé tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Muy bien. Esta idea entonces que se repite también continuamente en el Antiguo Testamento, pero lo encontramos en el Éxodo 17 y luego también en el libro de Deuteronomio 25. Pero el hecho que esto no pudo haber sucedido, ¿cómo es que esto sucedió, verdad? De esto es lo que se está quejando y está diciendo, porque el Señor no abandona a su pueblo. El Señor es el que da todas las posibilidades, al contrario, para que el pueblo pueda levantarse y para que el pueblo pueda caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Centenares de germanos se disponían ese 21 de abril del año 723 a celebrar alrededor del roble de Odín, el solsticio de invierno,
o sea, el día más corto del año y la noche más larga, ritual que incluía sacrificios humanos. Avisado de lo que habría de ocurrir, el obispo Bonifacio llegó a la cima del monte Gudenberg y con el hacha que portaba atacó el árbol sagrado, que según las creencias de los nativos era el hogar de sus dioses, y tras el primer hachazo se levantó un fuerte viento que empezó a zarandearlo hasta que la mole se descuajó por encima del prelado, sin tocarlo, y en su caída aplastó toda la vegetación circundante, mientras los supersticiosos nativos huían despavoridos para salvar sus vidas. Solo se salvó un abeto, que es de la familia de los pinos, al que en su desplome el gigantesco roble le sacudió la nieve y quedó más verde y lozano que nunca, ante lo cual San Bonifacio le recordó que este árbol simboliza la eternidad porque mantiene su color verde en invierno, y por lo tanto nos recuerda de manera figurada que Cristo también permanece invariable e inmutable en nuestros corazones, y desde entonces al abeto se le conoce como el árbol de Navidad. Inmediatamente los germanos se convirtieron, fueron bautizados y con la madera del roble le ayudaron a San Bonifacio a construir en el mismo sitio una iglesia en honor de San Pedro. Winfrid, nacido en el condado de Wessex, Inglaterra, en el año 680, escuchó a unos monjes hablando de su vida monacal mientras pernoctaban en su casa y pidió permiso para vivir en el monasterio de Exeter, y ante su persistencia, sus padres le otorgaron licencia cuando contaba 7 años. Desde su ingreso se distinguió por su aguda inteligencia y a los 14 fue enviado al convento de Nursling, en donde completó sus estudios de humanística, sagradas escrituras, dogmática y teología, y por eso, antes de cumplir los 18 años, fue nombrado director de la Escuela de Novicios, cargo que ejerció con probidad y eficiencia, pero su verdadera vocación eran las misiones. Después de recibir la ordenación sacerdotal, tuvo que esperar porque las condiciones no estaban dadas. Cuando las circunstancias cambiaron, se presentó ante el Papa San Gregorio II, quien luego de conocer sus méritos, le cambió su nombre por el de Bonifacio y lo envió a evangelizar. 3 años después, en el 722, el Papa, maravillado por su labor, lo nombró obispo de Alemania y con una recomendación suya, obtuvo la protección de Carlos Martel, que gobernaba Francia, y así pudo moverse libremente y empezó una colosal evangelización. Con la ayuda de monjes que trajo de Inglaterra, organizó diócesis, levantó monasterios e iglesias por todo el país. Y en el 731, el nuevo Papa Gregorio III le confirió el palio arzobispal y el siguiente pontífice, Zacarías, le otorgó a San Bonifacio el título de primado y legado apostólico de Alemania y Francia, lo que le permitió limpiar a la iglesia francesa de curas venales y obispos que posaban de señores feudales. Realizó varios concilios regionales en los que depuró la doctrina y llevó a sus sacerdotes, a los suyos, a los de su confianza, que en cuestión de 5 años ya habían recuperado la iglesia y la feligresía descarriada de Francia. Cuando bordeaba los 80 años, San Bonifacio pidió permiso para retirarse y, obtenida su licencia, volvió a predicar como cura de pueblo en Dokkum, actual Holanda. El 5 de junio del año 754, vísperas de Pentecostés, cuando esperaba impartir la confirmación a cientos de recién bautizados, fue atacado por una horda de fanáticos paganos que lo asesinaron a él y a sus 52 compañeros. Con razón, San Bonifacio es considerado como el mayor evangelizador de Europa en la Edad Media y es el santo patrono de Alemania, y también se le conoce como apóstol de Alemania. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Bonifacio que nos dé bríos para difundir el mensaje de Cristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo
Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre los amalecitas. Estos amalecitas cometieron un pecado terrible contra Israel. Recuerden que el pecado de por sí es un aspecto moral y el aspecto moral quiere decir que los amalecitas entonces pensaron hacer el mal. Porque nosotros podemos también, ¿verdad?, tantas veces como tener esa inclinación en querer hacer el mal, en querer vengarnos, pero ya muy que veña ne porque tú ya calcular ya esa y ciertamente que ahí stop. No pasamos. ¿Por qué? Y porque justamente nos encontramos ante esta barrera, pero que es una barrera positiva, ¿verdad? Es una barrera que no nos lleva a vengarnos de los demás. Y aquí nos cuentan que los amalecitas cometieron un pecado terrible contra Israel. Cuando la nación era débil y vulnerable, los amalecitas atacaron a los más débiles. Hay que ver, de esa manera, los amalecitas entonces que se lanzan contra los más débiles y vulnerables de la nación. Estos que son más débiles y vulnerables de la nación. Hicieron esto sin más razones que la violencia y la codicia. Sin otra razón. Violencia y codicia. Vaya a ver, Yapota, ahora Yapota lleva violencia, venganza. La violencia, ¿verdad? Hicieron esto sin más razones que la violencia y la codicia. Dios odia cuando los fuertes se aprovechan cruelmente de los débiles, especialmente cuando los débiles son su pueblo. Y Dios dice, se siente tan mal, odia, ¿verdad? Dios odia cuando los fuertes se reprochan cruelmente a los débiles. Y esto tendríamos que reflexionar, ¿verdad? Tendríamos que meditar nosotros. Porque si te está diciendo que los fuertes se aprovechan de los débiles, nos están diciendo claramente que nosotros necesitamos estar despiertos, estar con los ojos abiertos, para que no suceda nada, ¿verdad?, negativo, al contrario. Para que exista, para que haya una linda posibilidad de reconstrucción, una linda posibilidad de respuesta a Dios. Y entonces Dios odia absolutamente. ¿Por qué? Y porque no hay esta generosidad, esta apertura. Famoso barete, ñandela ñamanda, ñandela yapota, etc. Y siempre así destruimos toda relación, destruimos familias, destruimos nuestro mismo pueblo, nuestra misma gente, cuando se aprovechan cruelmente de los débiles. Y de esto nosotros sabemos que existen. Mañana, ¿cómo es que tanta negatividad en este sentido? Los fuertes se aprovechan cruelmente de los más débiles, especialmente cuando
los débiles son su pueblo. Y así seguimos, que a pesar de que esto sucedió más de 400 años antes, Dios aún sometía su ira contra los amalecitas, su ira contra los que estaban, ¿verdad?, en esta herencia. Todo lo que significa, imagínense, 400 años antes, Dios aún sostenía su ira contra los amalecitas. 400 años después. Porque el tiempo no borra el pecado delante de Dios. El tiempo de por sí. No es que borra ese pecado, ¿verdad? Sino que, sobre todo entre los hombres, y el tiempo debía borrar, absolutamente borrar pecados y hacernos más empresa, hacernos sobre todo más herederos, hacernos como buenos cristianos que entienden, que saben, ¿verdad? Y entonces emprender, caminar, saber, conocer lo que el Señor nos está pidiendo. Muy bien, queridos amigos, volveremos próximamente y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.